Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo sobre música, vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz y en esta ocasión el vídeo va a tener que ver con un compositor de eso que se suele llamar el gran libro de canciones americano o el Great American Songbook. Vamos a hablar hoy de Cole Porter. Y es que desde hace mucho tiempo vengo pensando y vengo defendiendo, lo he dicho en algún vídeo anterior, que los mejores, o al menos algunos de los mejores poetas que ha dado al mundo Norteamérica en el siglo XX han sido realmente compositores de canciones, y esto me ha creado muchos problemas y discusiones, sobre todo con algunos colegas en los departamentos de inglés que no estaban contentos, por ejemplo, con la concesión a Bob Dylan del premio Nobel hace unos años, o que no piensan que Johnny Mercer o que Cole Porter o que Ira Gershwin o que Harold Arlen sean realmente poetas porque escriben canciones, porque escriben música. Realmente me parece una visión muy reduccionista de lo que es la poesía, de lo que es ser un poeta, y sobre todo me parece que tiene más que ver con prejuicios académicos. Quizá no conocen a estos escritores, a estos versificadores, a estos poetas, y por tanto pues no los consideran poetas por tal razón, más por ignorancia propia que porque lo sean o no lo sean. No me refiero solamente a nombres como los de Bob Dylan o Leonard Cohen o Patti Smith o muchos otros, sino también a los letristas que conforman ese acervo de excelentes canciones que se conocen bajo el nombre genérico del Great American Songbook. Ya digo, gente como Ira Gershwin, Cole Porter, Lorenz Hart, Johnny Mercer, Irving Berlin, por supuesto, y muchos otros. No se estudian en las clases de literatura estadounidense, en la universidad, ni suelen aparecer en ninguna antología poética. De hecho, recuerdo, ya digo, las duras críticas que muchos de mis compañeros en el mundo académico lanzaron contra la concesión de ese premio Nobel a Bob Dylan. Yo he tenido poco amistosas discusiones con algunas personas sobre esto, gente que generalmente da clases de inglés o de literatura estadounidense, americana, en la universidad, y me discutían, por supuesto, que Bob Dylan fuese un poeta. Ustedes pueden estar de acuerdo con que sí o con que no, ellos me lo discutían y le negaban el apelativo de poeta categóricamente, y yo diría también que de forma bastante acrítica. Y si se lo negaban a Bob Dylan, que ha sido reconocido con el Nobel, ¿cómo podrían estar de acuerdo en el caso de Cole Porter, en el caso de Ira Gershwin, en el caso de Johnny Mercer? Yo creo que esto, ya lo he dicho, no tiene más que ver, pienso que tiene más que ver con los prejuicios académicos o personales de muchos, porque si prestamos atención a los textos, y creo que eso es lo que debería hacer cualquier profesor de literatura, prestar atención a los textos. Yo creo que si prestamos atención a los textos, todos estos poetas, desde mi punto de vista, escriben poesía. Todos ellos son poetas, y da igual que la poesía esté acompañada de música o que en algunos casos haya surgido de la música. Philip Furia, en este libro, que alguna vez creo que he enseñado a cámara, The Poets of Tin Pan Alley, o los poetas del Tin Pan Alley, pues los llamaba así precisamente, los poetas de Tin Pan Alley, en referencia al Tin Pan Alley neoyorquino, donde se componían la mayor parte de las canciones populares de éxito en pues más o menos la primera mitad del siglo XX, yendo incluso a finales del siglo XIX. Este libro
The Poets of Tin Pan Alley lo leí por primera vez pues hace más de 20 años, cuando estaba en Dakota del Sur, y me alegró entonces poder tener acceso a un estudio tan serio, tan académico, tan bien escrito, tan bien documentado, y su lectura entonces, hace 20 años, me reafirmó en que yo creo que, desde mi punto de vista, yo estaba en lo cierto. Estos son poetas, lo que produce este grupo de escritores es poesía. Esto es el Great American Songbook, el gran libro de canciones americano, pero también es parte de la historia de la poesía americana, de la poesía estadounidense del siglo XX. Son herederos, estos hombres y mujeres también, de una tradición muy estadounidense de lo que se llama el verso ligero o light verse, cuyos versos son a menudo inseparables de la música que los acompaña, que los completa y que en algunos casos incluso los genera. La mayor parte de estos letristas, Porter, por ejemplo, Cole Porter o Irving Berlin, serían dos de las excepciones, pero la mayor parte de ellos solían trabajar con un compositor y escribían letras para las melodías que recibían, y en muchos casos los ritmos determinaban las palabras y las rimas y las estructuras. Había una fusión, en muchos casos difícil de separar, entre música y letra. Pero la actividad de estos letristas es colaborativa, con lo cual sus ideas poéticas muchas veces tienen influencia sobre las composiciones musicales de sus compañeros. Es decir, algunas de las letras generan música también, o hacen que el compositor tenga que cambiar tal o cual cosa en tal o cual compás. Y en el caso, por ejemplo, de Cole Porter, en algunas ocasiones los versos llegan antes que la música, o la música antes que los versos. O a veces, dice Cole Porter, llegan incluso a la vez. Este libro, The Poets of Tin Pan Alley, que por supuesto no se ha traducido, que yo sepa, al español, es un libro del año 1990, con lo cual yo lo leí pues prácticamente 10 años después de que se publicase por primera vez. Este libro, The Poets of Tin Pan Alley, de Philip Furia, creo que es una lectura absolutamente obligatoria para cualquiera que desee comprender mejor la poesía de estos maestros de la rima y de ese arte de decir I love you, de decir te quiero en 32 compases, como dice el propio Philip Fury aquí. Es una frase esa, el arte de decir I love you en 32 compases, pues que se ha utilizado mucho para hablar de ciertas canciones populares de esta época clásica del Great American Songbook. Años después de leer el libro, si ustedes leen inglés, por supuesto, se lo recomiendo. Años después de leer este libro, tuve la oportunidad de entrevistar a Philip Furia en más de una ocasión para un blog que yo solía escribir sobre jazz y sobre música pop clásica. Y muchas veces, la verdad es que me apena que en aquellos momentos aún no hubiese comenzado a grabar este tipo de podcast o vídeos, porque creo que una conversación con Philip Furia habría resultado, por lo menos para mí, más que interesante. Así que les recomiendo este libro, Los poetas de Tin Pan Alley, si leen en inglés y les interesa este tipo de música. Pero no es solamente Philip Furia quien concuerda con esta visión mía acerca de estos poetas del Great American Songbook, sino que The Library of America, esa editorial excelente que publica ediciones para mí modélicas de textos literarios norteamericanos, incluye 2 volúmenes de letras seleccionadas o letras selectas, selected lyrics, de Ira Gershwin, por un lado, y de Cole Porter en su colección American Poets Project, el
proyecto de poetas americanos, una colección en la que también aparecen otros clásicos que no escribían necesariamente canciones, como William Carlos Williams, Edith Wharton o Carl Sandburg. Tengo aquí uno de estos dos libros, que es el de Cole Porter, aquí lo tienen, como parte del American Poets Project, Cole Porter's Selected Lyrics, cuyo editor es Robert Kimball. Robert Kimball, que está al cuidado de esta edición de Cole Porter y también de la edición del libro de Ira Gershwin, del que hablaré en otro vídeo de forma separada. Robert Kimball es, por supuesto, un gran crítico de teatro y que ha escrito bastante sobre diferentes cuestiones relacionadas con el musical y con el teatro estadounidense. Y este es un libro que ofrece una somera selección de los textos más representativos de Cole Porter y sirve este libro como puerta de entrada a la poesía ingeniosa, fresca, rítmica, jazzística de estos dos máximos exponentes del songbook. Me refiero a Ira Gershwin en el libro que ya presentaré y a Cole Porter en el caso que nos ocupa en el vídeo de hoy. Y no olvidemos que Ira Gershwin, junto con su hermano George Gershwin y por supuesto Cole Porter, compusieron canciones que son estándares del jazz, que se han versionado en múltiples ocasiones, tanto en versiones vocales como en versiones instrumentales, por parte de músicos de jazz, con lo cual, desde luego, un vídeo sobre Cole Porter dentro de estas impresiones sobre jazz creo que tiene mucho sentido y desde luego ha lugar en una serie como esta. Hablemos del libro de Cole Porter porque es el primero dedicado a un compositor dentro de esta serie de American Poets Project. Ya digo que no son las letras completas de Cole Porter, sino algunas seleccionadas por Robert Kimball y es una buena puerta de entrada a la obra de Porter. Salió este libro a la luz en el año 2006, ya hace un tiempo que lo tengo, con una breve introducción a cargo de Kimball, Robert Kimball, que pone los versos en el contexto histórico y en el contexto biográfico de Cole Porter, que nació en el seno de una familia acomodada en la ciudad de Peru, Peru, en el estado de Indiana, y disfrutó de las mejores oportunidades educativas, por supuesto. Mostró desde siempre una gran facilidad para la composición de canciones, una actividad que ocupó gran parte de su tiempo durante sus años universitarios en la Universidad de Yale, nada más y nada menos, en New Haven. Tras pasar un tiempo en Francia, después de la Primera Guerra Mundial, conoció a la rica divorciada Linda Lee Thomas y se casó con ella. El matrimonio supuso una relación muy abierta para la época porque Cole Porter, como se sabe, era homosexual y mantuvo varios romances con hombres con el beneplácito de su esposa. Esta era una época en la que pues, la homosexualidad estaba muy mal vista en los Estados Unidos. En Inglaterra estaba incluso penalizada. Y entonces, pues este tipo de matrimonios no eran tan extraños entre, sobre todo, ciertas clases sociales. Y ya vemos que Cole Porter, pues, pertenecía a una clase social acomodada. Pasó tiempo Cole Porter en Francia, sobre todo en París, y Francia fue realmente una fuerte fuerte base de inspiración constante para Cole Porter, porque allí vivió durante un par de décadas. Su primer show de éxito se tituló
precisamente París o Paris, y las alusiones a la ciudad de París son constantes en su obra, como se puede ver en este libro. Sus constantes viajes también a lo largo y ancho del mundo, a menudo en compañía de amigos y conocidos pertenecientes a la aristocracia, a la nobleza. Todo esto se nota también en las letras sofisticadas, siempre interesantes de Cole Porter. En el mejor Cole Porter hay siempre una gran sofisticación, esto está claro, tanto en el contenido como en la forma, unas rimas ingeniosas que a menudo son inesperadas y unos versos difícilmente separables de la música. Yo leo los versos de Cole Porter en este libro y desde luego me está sonando en la cabeza la melodía compuesta en este caso por el propio Cole Porter, que no solía trabajar en compañía de nadie, trabajaba en solitario de la misma manera que Irving Berlin, otro grande al que algún día tendremos que dedicar un vídeo también, aunque no aparece, por lo menos de momento, entre los poetas antologados aquí en este American Poets Project. Le gustaban a Cole Porter enormemente los contrastes más abruptos entre lo que se podría llamar la alta y la baja cultura, entre lo elitista y lo popular, y por tanto encontramos alusiones a la más alta cultura mezcladas con alusiones a la cultura popular de su época, el cine, la tecnología, las celebridades del momento y muchas otras cuestiones relacionadas con lo popular. Y esta yuxtaposición que tanto fascinaba a Cole Porter se observa en especial en muchas de sus list songs o canciones que son listas, canciones cuya letra es casi una enumeración cervantina interminable de diversos elementos más o menos relacionados. Uno de los ejemplos puede ser el tema You're the Top, eres lo mejor o eres lo más alto. Esto es un ejemplo canónico de lo que es una canción lista, una list song. Y aquí compara a su amada, por ejemplo, con Mahatma Gandhi, con el brandy Napoleón, con la National Gallery y con el salario de Greta Garbo. Con lo cual vemos que las comparaciones pues, son una mezcla muy heterogénea. Posteriormente también comparará a su amada o amado, no sé, porque claro, en el caso de Cole Porter podría ser una cosa u otra. Posteriormente comparará al objeto de su afecto amoroso con una rosa, con Dante y con la nariz de Jimmy Durante, que rima con Dante, pero que era un cantante, comediante, actor muy conocido en aquellos momentos y todavía lo es, por lo menos para mí. Hay demasiados ejemplos de este tipo como para llenar minutos y minutos de este vídeo, pero valgan esos para darse cuenta de que Cole Porter mezclaba lo que podría ser considerado como alta cultura con la cultura más popular. Y sus letras, con su enorme sofisticación, en más de un caso se toparon con la censura de su época, sobre todo porque muchas de ellas tenían que ver, de una manera más o menos velada, claro, pero tenían que ver con el sexo, con temas de carácter sexual, y esto ofendió a muchos censores, a muchos directores de emisoras radiofónicas que deseaban salvaguardar la moral de los oyentes y que no querían que se radiasen ciertas canciones de Cole Porter. Es el caso, por ejemplo, de Love for Sale, caso también paradigmático de esto, Amor en Venta, es el título de esta canción, una canción que tiene que ver con el tema de la prostitución, censurada durante mucho tiempo precisamente por eso, por referirse
este amor en venta, Love for Sale, al mundo de la prostitución. Luego está la canción Let's Do It, hagámoslo, ya desde el título parece claro, es una canción en la que Porter, de nuevo, es una list song, es una canción en forma de lista, en la que Porter utiliza ejemplos extraídos de la flora y sobre todo de la fauna para celebrar la unión sexual. Si lo hacen todas estas especies animales, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Esa es básicamente la idea de Let's Do It, Let's Fall in Love de Cole Porter. Tenemos una canción muy famosa que, por ejemplo, cantó Frank Sinatra y prácticamente todo el mundo la relaciona con Sinatra, aunque por supuesto Cole Porter no la compuso específicamente para Frank Sinatra, que es I Get a Kick Out of You. Me lo paso bien contigo, más o menos, podría ser una traducción libre de ese título. Y en esa canción muchos objetaron que se incluye una alusión al consumo de cocaína, cosa tampoco tan extraña, ni en aquellos momentos, ni en los de hoy en día. Pero esto hizo que fuese necesario modificar ese verso para que no hiciese alusión a la cocaína. Y entonces, en lugar de hablar de la cocaína, pues se habla de un perfume de España, para evitar que lo que se estuviese ahí esnifando, lo que se estuviese ahí oliendo, fuese la cocaína, sino un perfume español. De nuevo, hay múltiples ejemplos de todo esto. Por ejemplo, hay una canción de Cole Porter que aquí se incluye también, menos conocida que estas anteriores, I'm Unlucky at Gambling, no tengo suerte en el juego, y ahí hay una referencia a la homosexualidad, por ejemplo, velada, pero ahí está. En Anything Goes, otra canción que Sinatra cantaría en su disco Songs for Swinging Lovers, pues las referencias sexuales de Anything Goes, todo vale, es el título de la canción, las referencias sexuales son múltiples también, pero lo que queda claro en todos estos ejemplos es que la transgresión de Cole Porter tuvo un papel muy importante en el proceso que haría que esas alusiones sexuales y de otros tipos fuesen poco a poco aceptándose en la cultura popular, hasta, bueno, pues llegar a momentos posteriores en los que alusiones sexuales pues no suponen ningún problema en canciones que se harían y se siguen haciendo populares. Y eso que Cole Porter no fue nunca una persona demasiado comprometida política ni socialmente, pero sus letras desde siempre han atraído a todo tipo de público, pues tanto en los locos años 20 como en los años de la depresión y posteriormente. Sobre esto llegó a hacer Cole Porter en alguna ocasión una reflexión y llegó a decir, lo menciona Robert Kimball en la introducción a esta antología de letras de Cole Porter de la Biblioteca de América o Library of America. Cole Porter dijo en cierta ocasión, las letras sofisticadas son más divertidas, pero solo para mí y alrededor de unas 18 personas más, que de todos modos solo vienen al teatro la primera noche. Tenemos ahí también, en parte, el humor de Cole Porter, que nunca falta en sus canciones y en sus letras, por supuesto, y continúa diciendo, las obras adultas, urbanas, pulidas, en el terreno del musical, son estrictamente un lujo creativo. Y menos mal que Cole Porter se dio ese lujo creativo porque nosotros podemos disfrutar de esas letras y de esas canciones que se han convertido en verdaderos clásicos dentro de la música pop. Han vuelto además a partir de los años 80, 90 y en el siglo XXI siguen tan vivas como lo han estado en el siglo XX. Hay muchos cantantes, cantantes de rock de los años 60, 70 que continúan haciendo versiones de estas canciones, por supuesto músicos de jazz que las siguen incluyendo como lo que son, como estándares en sus repertorios
hoy en día. Por desgracia, a Cole Porter le ocurrió una tragedia en el año 1937 que tendría un profundo impacto en su vida y en su creatividad. Tuvo o sufrió un terrible accidente hípico en el que no solamente se cayó del caballo, cosa que ya de por sí podría suponer problemas, sino que el animal le cayó sobre las piernas y eso realmente le acarrearía enormes problemas físicos hasta el final de su vida, llegando incluso en los últimos años a perder una pierna. Esto coincide con un periodo en el que decae la calidad de su trabajo, aunque es cierto que todavía compone clásicos como At Long Last Love, Por fin el amor, otra canción en forma de lista que muchos cantaron y que Sinatra solía cantar en directo en muchas ocasiones, en muchos de sus conciertos. Llegó a componer en esta época todavía clásicos como At Long Last Love o shows de enorme importancia como Kiss Me Kate, Bésame Kate del año 1948, que es una obra basada de una manera libre en La Doma de la Bravía o The Taming of the Shrew de William Shakespeare. Y después de la muerte de Cole Porter en el año 1964, su figura sigue respetándose, sigue celebrándose como una de las cimas de este Great American Songbook, y su obra, en mi opinión, es un portento de música popular sofisticada, ingeniosa, jazzística, bien construida, de lo mejor que Broadway y Hollywood, ambos lugares en los que trabajó, en películas de Hollywood y en espectáculos teatrales, musicales de Broadway. Cole Porter ha escrito ejemplos de lo mejor que Broadway y Hollywood han ofrecido a lo largo de su historia. Su figura se ha celebrado en varias películas, en una de ellas Noche y Día, Night and Day, con Cary Grant, por ejemplo. Night and Day es otro clásico, entre clásicos, escrito por Cole Porter, en este caso para Fred Astaire, pero muy asociada también con Frank Sinatra. Probablemente es una de las canciones que Sinatra más veces grabó a lo largo de su carrera. Y recuerdo que Will Friedwald, en su libro sobre Sinatra, que se llama The Song Is You, tiene unas páginas enteras dedicadas a todas las versiones diferentes, incluso la versión discotequera que Frank Sinatra grabó de Night and Day. Pues Night and Day es el título también de una biopic de Cole Porter con Cary Grant, que se hizo, pienso, mientras Cole Porter todavía estaba vivo, pero The Lovely, por ejemplo, es otra película mucho más posterior que también tiene que ver con Cole Porter y con su música. Entonces su presencia sigue estando muy viva y yo creo que Robert Kimball y el proyecto de los poetas americanos de la Biblioteca de América están totalmente en lo cierto, incluyéndolo a Cole Porter como uno de los grandes poetas estadounidenses, americanos, norteamericanos, en inglés del siglo XX. Deberían tomar nota muchos de mis colegas en los departamentos de inglés y darse cuenta de que Cole Porter, Johnny Mercer, Harold Arlen, Lawrence Hart, Ira Gershwin, Irving Berlin están entre los grandes poetas estadounidenses del siglo XX, y dejarse de desconocimientos y dejarse de prejuicios como no los tiene ni Robert Kimball ni la Library of America. Entonces les recomiendo, por supuesto, si ustedes leen inglés, las letras de Cole Porter. Pienso que Alba Editorial, estoy hablando de memoria, publicó una traducción hace años de una biografía de Cole Porter, con lo cual se pueden encontrar posiblemente, pues por lo menos ese libro en español sobre Cole Porter. Pero bueno, aquí están las letras en inglés
Tenemos también el libro Los poetas de Tim Panelli, que si ustedes leen en inglés también se lo recomiendo porque no habla solamente de Cole Porter, por supuesto, sino también de muchos otros de los grandes poetas de Tim Panelli, pues entre ellos Lawrence Hart, Ira Gershwin, Oscar Hammerstein, Yip Harburg, Howard Dietz, Dorothy Fields, Leo Robin y muchos otros. Este es un magnífico libro que bien estaría que alguien tradujese al español, pero bueno, esta es la edición, una reedición de hecho, de este magnífico trabajo del profesor Philip Furia. Y después, como un ejemplo de cómo acercarse a la música de Cole Porter a través de un disco doble, que es una verdadera maravilla y que nos trae la música de Cole Porter pues desde el mejor tipo de interpretación posible, pues tengo aquí este verdadero discazo de Ella Fitzgerald, que es Ella Fitzgerald canta el libro de canciones de Cole Porter. Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Este es el primero de los songbooks de Ella Fitzgerald, grabados para Verve, bajo la dirección del gran productor Norman Granz, con además magníficas partituras, magníficos arreglos de Buddy Bregman y una excelente orquesta que se reunió para acompañar aquí en los estudios de Verve a Ella Fitzgerald. Este disco tendría tanto éxito que Ella Fitzgerald grabaría otros songbooks pues, de Duke Ellington, de los Gershwin, de Johnny Mercer, de Harold Arlen, y de varios otros compositores, Irving Berlin también, pero esta es una buena puerta de entrada a la música de Cole Porter a través de la voz, a través de la interpretación de una grandísima intérprete, de una excelente cantante de jazz y de pop como es Ella Fitzgerald. Una buena manera de acercarse a la música de Cole Porter. Y, por supuesto, las letras, o bueno, algunas de las letras, también hay algún libro que las recoge completas en inglés, pero este es el que tengo aquí y de este quería hablar porque me parece que pone a Cole Porter en su lugar como uno de los grandes poetas estadounidenses del siglo XX. Con eso terminamos este vídeo que he grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de septiembre del año 2022. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de esta serie de impresiones sobre jazz que poco a poco continúa creciendo. No sé si les gusta, no sé si les interesa la figura y la obra, las canciones, las letras, la música de Cole Porter, pero dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo diciéndome qué les parece Cole Porter y qué discos que ustedes conocen, además de este de Ella Fitzgerald canta el libro de canciones de Cole Porter, además de ese, qué otros, que hay muchos discos que incluyen canciones y música de Cole Porter que están dedicados a Cole Porter, cuáles de ellos a ustedes les parecen interesantes también, y podemos entablar a través de YouTube una conversación acerca de uno de los grandes del Great American Songbook, como es Cole Porter. Como siempre, muchas gracias por su interés, gracias por su atención y por cualquier comentario, y hasta la próxima ocasión.